trabajador tiene, sin embargo, la desgracia de ser un capital viviente y por tanto menesteroso. En el momento en que no trabaja, pierde sus intereses y con ello su existencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ovejitas Antagónicas que titulé El espíritu de la esclavitud, porque voy a hablar un poco sobre el trabajo, lo que significa trabajar, o trabajar digamos, para la mayoría de las personas, ¿no? Que son las que no pertenecen a una cierta élite privilegiada, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar, una breve introducción, un prólogo de este tema en cuanto a lo que es la esclavitud, que lo vamos a ver bien con este texto que son los manuscritos económicos de Marx. Eh, Sobre la esclavitud es interesante, bueno, primero, por qué Marx escribe esto, por qué Marx escribe esto y cómo lo afronta. Primero solo vamos a ver el primer manuscrito en esta oportunidad, cómo lo afronta el tercero. Quizás se ve aún más cómo la esclavitud realmente se ve espiritualmente, en el sentido más íntimo de la persona, ¿no? Pero es interesante que él como filósofo, en vez de irse a las ideas y a toda la abstracción, Marx se va a lo concreto. Esto tiene también una razón de ser. Marx le gustaba el materialismo y todo esto. Iba a refutar al idealismo, a la corriente contraria, ¿no? A lo que se le opone al materialismo. Por eso él se va por este lado, pero también por una razón fundamental, y es que la filosofía tiene que hacerse acción, y eso significa que la discusión se da en el ámbito de lo tangible, y ahí es donde entra lo, lo interesante, ¿no? O lo interesante no, sino la chispa o la llama de toda esta discusión. A ver, entonces, como recuento interesante en cuanto a esto de la esclavitud, por un lado, es que ya en la Biblia se veía una cuestión sobre el racismo, ¿no? Ya se veía una cuestión sobre el racismo, ahí por lo menos una vez lo conversaba con una personita por ahí, que en Cantar de los Cantares está como esta mujer negra diciendo: no tengáis en cuenta que soy negra de tal, me tratan mal y me quieren hacer cargar cosas. O sea, ya se veía como esta cuestión y se tiene como esta idea negativa también, de, sí, de la negritud, por así decirlo, porque, por ejemplo, cuando Moisés se casa con la mujer esta, que era Cusita, que decían que no le agradaba porque tenía como obviamente venía de otro linaje, pero no solo eso, sino que también eh, se presuponía que era negra. Creo que había algo como que se presuponía. Entonces ya había como esta cuestión, este prejuicio ya desde antiguo, incluso en estos textos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sucede que esto ya viene, o sea, obviamente los cusitas vienen de la descendencia, de la naturaleza caída del hombre, ¿no? Vienen de creo que era descendiente de la parte de Caín, Canaán, y de Canaán viene Caín, ¿no? Y Caín era, exacto, bueno, sí, Caín. No, o sea, Caín igual fue uno de los hijos que maldició Noé. Entonces, claro, ya viene esto y sí, viene por la cuestión de la maldición. Entonces ya entra como la cuestión espiritual, pero es que incluso ya desde la naturaleza caída del hombre con Adán, cuando Dios le dice, bueno, con el sudor de tu frente, ya hay, o sea, ya digamos en ese sentido espiritual ya estaba la palabra. Pero claro, obviamente, desde todos esos siglos atrás hasta ahora,
tampoco podemos reducirlo todo para explicar cómo funciona esto, ¿no? Cómo está funcionando hoy en día. Entonces es interesante que Marx lo va a hacer de una forma bastante brillante, bastante aguda. Entonces, ¿qué sucede? Él, a diferencia del idealismo, él va a hablar de la filosofía de una forma concreta y en el sentido de que comienza en lo primero para el hombre, y lo primero para el hombre se supone que son los objetos materiales, lo que tiene a la mano, ¿no? Lo más inmediato. Eso es lo más inmediato, a diferencia del idealismo, que para el idealismo lo primero para, no comienza de lo primero para el hombre, sino lo primero en sí, que lo primero en sí es el ser. Pero para el idealismo el puro ser era lo indeterminado, porque cuando hablamos del ser puro, el todo es igual que la nada, o sea, la nada es indeterminación pura. Esto es un pequeño paréntesis, ajá, sigo. Pero, entonces Marx, al contrario del idealismo, dice, no, yo voy a empezar por la determinación más pura, que es lo que tengo a, a, a mi proximidad, a mi proximidad. Entonces, él va a comenzar por esto y él dice, bueno, ¿cuál es la realidad más cercana al hombre? Aquello más cercano, y él dice, bueno, es el dinero, ¿no? El dinero es la realidad, digamos, tangible, por así decirlo, del hombre. Entonces, lo que sucede, bueno, ¿cómo se gana el dinero? Obviamente trabajando, y por eso aquí, con ello es que introduzco el tema. Y entonces su primer manuscrito, él comienza hablando sobre el salario. Entonces dice, el salario está determinado por la lucha abierta entre capitalista y obrero. Esto es interesante, pequeño comentario. Dice, el salario es lo que está determinado por la lucha abierta entre capitalista y obrero. Cuando él habla de lucha, evidentemente está ligando la noción de salario y al trabajar como una idea de violencia. O sea, hay una idea de violencia en el trabajar porque cuando la persona trabaja, evidentemente entrega parte de sí, de su humanidad, que solo con entregar el tiempo ya está entregando parte de sí. Entonces, parte de su ser, de lo que habita, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, el salario o el trabajar ya de por sí, por salario, está ligado como a esta idea de violencia. Es como algo ya que de por sí es una actividad desgarradora para el hombre, y ya lo vamos a ver mucho más específico. Necesariamente triunfa el capitalista. El capitalista puede vivir más tiempo sin el obrero que éste sin el capitalista. La unión entre los capitalistas es habitual y eficaz. La de los obreros está prohibida y tiene funestas consecuencias para ellos. Además, el terrateniente y el capitalista pueden agregar a sus rentas beneficios industriales. El obrero no puede agregar a su ingreso industrial ni rentas de la tierra ni intereses de capital. Por eso es tan grande la competencia entre los obreros. Luego, solo para el obrero es la separación entre capital y tierra y trabajo, y una separación necesaria y nociva. El capital y la tierra no necesitan permanecer en esta abstracción, pero sí el trabajo del obrero. Para el obrero es, pues, mortal la separación de capitalista, renta de la tierra y trabajo. El nivel mínimo del salario y el único necesario es lo requerido para mantener al obrero durante el trabajo y para que él pueda alimentar una familia y no se extinga la raza de los obreros. El salario es habitual, según Smith, el mínimo compatible con la simple humanidad, es decir, con la existencia animal. Y es muy interesante porque aquí ya vamos viendo cómo la vida del obrero o el estatus del obrero, del trabajador, se degrada más porque, ¿qué es lo que va a decir esta persona? Que el obrero, la única salida libre de su libertad es cuando está fuera del trabajo, y es cuando tiene la opción para hacer sus necesidades, entre comillas, más básicas y elementales. O sea,
comer y todas sus necesidades, digamos las elementales. Entonces, por eso ya el obrero se va reduciendo a esa condición de animal, porque su actividad, digamos, más, por así decirla, intelectual, está reducida a un trabajo. Entonces, la demanda de obreros regula necesariamente la producción de hombres, como ocurre con cualquier otra mercancía. Si la oferta es mucho mayor que la demanda, una parte de los obreros se hunde en la mendicidad o muere por inanición. La existencia del obrero está reducida, pues, a la condición de cualquier otra mercancía. Entonces, al reducirlo a cualquier otra mercancía, está identificando al obrero como una mercancía. Y es allí donde comienza al obrero a extrañarse, a sentirse enajenado. Aquí es donde entra uno de los conceptos más importantes de Marx, que en un próximo episodio lo voy a profundizar más, porque la enajenación se da de múltiples formas, y eso es quizás lo más interesante de la cuestión, pero aquí estamos hablando solo de aunque esto es bien fuerte, estamos hablando de lo más superficial hasta ahora. Entonces, cuando identificamos al obrero a la mercancía, que el obrero se convierte en una mercancía, lo estamos quitando su condición de humanidad, lo estamos convirtiendo en un medio y por tanto lo estamos enajenando de sí mismo. Para él es una parte, para él es una suerte poder llegar hasta el comprador. La demanda de la que depende la vida del obrero depende a su vez del humor de los ricos y el capitalista. Si la oferta supera la demanda, entonces una de las partes constitutivas del precio, beneficio, renta de la tierra o salario es pagada por el trabajo del precio. Una parte de estas prestaciones se sustrae, pues, a este empleo y el precio del mercado gravita hacia el precio natural como su centro. Pero, uno, cuando existe una gran división del trabajo, es sumamente difícil al obrero dar al suyo otra dirección. El prejuicio le afecta a él en primer lugar a causa de su relación de subordinación respecto al capitalista. Con la gravitación del precio de mercado hacia el precio natural, es así el obrero el que más pierde y el que necesariamente pierde. Y justamente la capacidad del capitalista para dar a su capital otra dirección es la que o priva del pan del obrero, limitado a una rama determinada del trabajo, o le obliga a someterse a todas las exigencias de este capitalista. ¡Wow! ¿No? Wow, o sea, el obrero obviamente está ya prácticamente, trabajar para él es casi una cárcel. Las ocasiones y súbitas fluctuaciones del precio del mercado afectan menos a la renta de la tierra que aquellas partes del precio que se resuelven en beneficios y salarios, pero afectan también menos al beneficio que al salario. Por cada salario que sube hay, por lo general, uno que se mantiene estacionario y uno que baja. El obrero no tiene necesariamente que ganar con la ganancia del capitalista, pero necesariamente pierde con él. Así el obrero no gana cuando el capitalista mantiene el precio del mercado por encima del natural, por obra de secretos industriales o comerciales, del monopolio o del favorable emplazamiento de su terreno. Y esto es importante, lo del monopolio, porque cuando hay un monopolio, todo, digamos, obviamente está controlado por no solo una persona, sino que todo se reduce al capricho de esa persona. Y eso, y obviamente, en un monopolio de poder, eso es súper tangible, obviamente una dictadura, pero cuando hablamos de, entre comillas, no dictadura, sino una cuestión normal, como que solo una persona tiene la posibilidad de llevar el beneficio de algo, y esa persona lo hace con sus propias reglas. Entonces allí, obviamente, no hablamos de dictadura, pero bueno, adem además, los precios del trabajo son mucho más constantes que los precios de los víveres. Frecuentemente se encuentran en proporción inversa. En un año de carestía, el salario disminuye a causa de la disminución
de la demanda y se eleva a causa de la alza de los víveres. Queda pues equilibrado. En todo caso, una parte de los obreros queda sin pan. En años de abundancia, el salario se eleva a merced del aumento de la demanda, disminuye a merced de los precios de los víveres, queda pues equilibrado. Esto es bíblico incluso porque hay algo en la Biblia, bueno, realmente no sé si es bíblico, pero creo que hay una referencia un poco a la Biblia en la que en el año de más abundancia eh, era como que se ahorraba y en el año de más abundancia, creo que en el año de más abundancia era como que la gente entregaba algo de sí, algo, no me acuerdo, eso realmente no me acuerdo, pero eso está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Otra desventaja del obrero, los precios del trabajador. Otra desventaja del obrero, los precios del trabajador. Los precios del trabajador de los distintos tipos de obreros difieren mucho más que las ganancias de las distintas ramas en las que el capital se coloca. El trabajo En el trabajo, toda la diversidad natural, espiritual y social de la actividad individual se manifiesta y es inversamente retribuida, en tanto que el capital muerto va siempre al mismo paso y es indiferente a la real actividad individual, y es indiferente a la real actividad individual. Y aquí se sigue viendo más la enajenación, o sea, no se toma en cuenta lo que hace el trabajador. En general, hay que observar que allí en donde tanto el obrero como el capitalista sufren, el obrero sufre en su existencia y el capitalismo en la ganancia de su inerte mamón. Eso no lo entendí, mamón. No sé si hay que buscarlo, pero bueno, el obrero ha de luchar no solo por su subsistencia física, sino también por lograr el trabajo, es decir, por la posibilidad, por los medios de poder realizar su actividad. Tomemos las tres situaciones básicas en que puede encontrarse la sociedad y observemos la situación del obrero en ellas. Ajá, esta parte de que el obrero obviamente tiene que luchar por lograr el trabajo. O sea, además de ganarse a sí mismo, antes tiene que ganar el trabajo. Entonces, es como se sigue todavía más enajenando porque no se toma en cuenta a sí mismo, sino que toma en cuenta otra cosa para tomarse en cuenta a sí. Entonces, su medio de vida de él mismo empieza siendo por otra cosa. Ese es el problema. Y la gente dice, bueno, pero Marx, ¿por qué el materialismo y tal? Realmente la crítica que hace Marx al materialismo es porque él empieza por los objetos, por lo primero para el hombre, es porque la crítica va hacia que el hombre, digamos, el medio de vida del hombre es otro. Y ahí empieza, digamos, la esclavitud, la enajenación. Si la riqueza de la sociedad está en descenso, el obrero sufre más que nadie, pues aunque la clase obrera no puede ganar tanto como la de los propietarios en una situación social próspera, aukune, aquí hay una palabra, algo en inglés, aukune ne sufre ausi cruelmente de son decline de la clase obrera. Ok, creo que dice como la clase obrera sufre la declinación de los hombres, algo así, no sé. Eso está en latín. Tomemos ahora una sociedad en la que la riqueza aumenta. Esta situación es la única propicia para el obrero. Aquí aparece la competencia entre capitalistas. La demanda de obreros excede a la oferta, pero, en primer lugar, la alza de los salarios conduce a un exceso de trabajo de los obreros. Cuanto más quieren ganar, tanto más de su tiempo deben sacrificar. Enajenándose de toda libertad, han de realizar en aras la codicia, un trabajo de esclavos. Con ello acortan su vida. Este acortamiento en la duración de su vida es una circunstancia favorable para la clase obrera en su conjunto, en el conjunto de la clase obrera, sin tomar en cuenta el individuo en particular. Vemos aquí cómo realmente la crítica va hacia lo colectivo, cuando dicen, bueno, Marx creó el socialismo y tal. Marx va a hablar de socialismo en este texto, va a hablar de sociedad, de que la cuestión sea de sociedad,
pero ya eso venía, primero eso ya venía desde los ingleses antes, desde la Francia y los ingleses, ya venía eso, y él lo que está es criticando cómo toda esa cuestión que se da en comunidad, que se da en sociedad, no toma en cuenta el individuo en particular, y eso es lo que constituye la enajenación de la persona. Me perdí. Con este acortamiento de la duración de su vida es una circunstancia favorable para la clase obrera en su conjunto, porque con él se hace necesaria una nueva oferta. Esta clase ha de sacrificar continuamente una parte de sí misma para no perecer por completo. Y aquí es donde él conecta esta idea de la vida finita, ¿no? La vida que en este caso no, todavía no hablamos de vida infinita, vamos a hablar de vida infinita en el siguiente episodio y cómo se conecta la vida infinita, cómo se puede conectar la vida infinita cuando realmente el no perecer por completo habla de preservar al menos una parte, y al preservar solo al menos una parte estamos preservando la separación, la finitud. Además, cuando se encuentra una sociedad en vías de enriquecimiento progresivo con el aumento de los capitales. Voy otra vez. Además, cuando se encuentra una sociedad en vías de enriquecimiento progresivo con el aumento de los capitales y las rentas de un país. Esto, sin embargo, solo es posible porque se ha acumulado mucho trabajo, pues el capital es trabajo acumulado, es decir, porque se ha ido arrebatando al obrero una cantidad creciente de su producto, o sea, lo que él hace no le pertenece, y entonces se siente otra vez más enajenado frente al producto, se siente enajenado ante lo que produce, porque lo que produce no es de él. Es decir, porque se ha ido arrebatando el obrero una cantidad creciente de su producto, porque su trabajo propio se le enfrenta en la medida creciente como propiedad ajena, y los medios de su existencia y de su vida se concentran cada vez más en manos del capitalista. La acumulación del capitalista aumenta la división del trabajo, y la división del trabajo el número de obreros, y viceversa, el número de obreros aumenta la división del trabajo, y así como la división del trabajo aumenta la acumulación de capitales. Con esta división de trabajo de una parte y con la acumulación de capitales de la otra, el obrero se hace cada vez más dependiente exclusivamente del trabajo, y de un trabajo muy determinado, unilateral y maquinal. Entonces aquí la cuestión va a ser con la industrialización, la revolución industrial, el trabajador tiene que luchar contra la máquina. Entonces aquí el comentario que yo hago, la única forma de que el trabajador le gane a la máquina obviamente siempre le va a ganar al trabajador, porque el trabajo que tiene que hacer el trabajador es inhumano, no está diseñado para él. Y la única forma en que el trabajador le gana a la máquina es que el trabajador se convierte en una máquina. Y entonces así consuma más la enajenación de él mismo, porque obviamente se vuelve algo que él no es. Y así, del mismo modo, como se ve rebajado en lo espiritual y en lo corporal a la condición de máquina y de hombre, queda reducido a una actividad abstracta, se va haciendo cada vez más dependiente de todas las fluctuaciones del precio del mercado, del empleo de los capitales y del humor de los ricos. Igualmente, el crecimiento de la clase de hombres que no tienen más que su trabajo agudiza la competencia entre los obreros, por tanto, rebaja su precio. La competencia, claro, hace que rebaje su precio. Estoy repitiendo lo mismo. Sí, esto creo que se entiende, esto creo que se entiende claramente. Sí, la competencia entre obreros hace que no haya uno que realmente sobresalga, no sé. O sea, que realmente le paguen más que a otros, sino que, exacto, buscan la inversión más fácil, por así decirlo. El sistema febril, el sistema fabril es, en el sistema fabril, esta situación de los obreros alcanza su punto culminante. En una sociedad cuya prosperidad crece, solo los más ricos pueden aún vivir del interés del dinero. Todos los demás están obligados o bien a emprender un negocio con su capital o bien a lanzarlo al comercio. Con esto se hace también mayor la competencia entre los capitales. La concentración de capitales se hace mayor. Los capitalistas grandes arruinan a los pequeños, y una fracción de los antiguos capitalistas se hunden en la clase de los obreros, que por obra de esta aportación padece de nuevo
la depresión del salario y cae a una dependencia aún mayor de los pocos grandes capitalistas. Al disminuir el número de capitalistas, desaparece casi su competencia respecto de los obreros, y como el número de estos se ha multiplicado, la competencia entre ellos se hace tanto mayor, más antinatural y más violenta. Una parte de la clase obrera cae con ello en la mendicidad o la inanición tan necesariamente como una parte de los capitalistas medios caen en la clase obrera. Ok, esto está heavy. Esto está heavy. Esto está... Ahí iba a decir algo. Iba a decir algo. Bueno, acerca de que el sistema se va haciendo cada vez más perfecto para que los capitalistas siempre ganen y realmente el capitalista no descienda. Entonces, si un capitalista cae, es porque a lo mejor no estaba, digamos, con la suficiente potencia monetaria para mantenerse en ese estatus. Entonces, digamos, el sistema cada vez se va haciendo más grosso para que todos sufran menos los que son privilegiados. Así, pues, incluso en la situación social más favorable para el obrero, la consecuencia necesaria para este es exceso de trabajo y muerte prematura, degradación de la condición de máquina, esclavo del capital que se acumula peligrosamente frente a él, renovada competencia, muerte por inanición o mendicidad de una parte de los obreros. El alza de los salarios despierta en el obrero el ansia del enriquecimiento propia del capitalista que él, sin embargo, solo mediante el sacrificio de su cuerpo y de su espíritu puede saciar. El alza de los salarios presupone la acumulación del capital y la acarrea, enfrenta pues el producto del trabajo y el obrero, haciéndolos cada vez más extraños el uno al otro. Del mismo modo, la división del trabajo hace al obrero cada vez más unilateral y más dependiente, pues acarrea consigo la competencia no solo de los hombres, sino también de las máquinas. Como el obrero ha sido degradado a la condición de máquina, la máquina puede oponérsele como competidor. Finalmente, como la acumulación de capitalistas aumenta la cantidad de industria, es decir, de obreros, mediante esta acumulación de la misma cantidad de industria trae consigo una mayor cantidad de obra hecha que se convierte en superproducción y termina o bien por dejar sin trabajo a una gran parte de los trabajadores o bien por reducir su salario al más lamentable mínimo. Sin palabras. Esas son las consecuencias de una situación social que es la más favorable para el obrero, la riqueza creciente y progresiva. Por último, sin embargo, esta situación ascendente ha de alcanzar alguna vez su punto culminante. ¿Cuál es entonces la situación del obrero? 3. Los salarios y los beneficios del capital serán probablemente muy bajos en un país que haya alcanzado el último grado posible de su riqueza. La competencia entre los obreros para conseguir su ocupación sería tan grande que los salarios quedarían reducidos a lo necesario para el mantenimiento del mismo número de obreros, y si el país estuviese ya suficientemente poblado, este número no podría aumentarse. El exceso debería morir. Luego, en una situación declinante de la sociedad, miseria progresiva; en una situación floreciente, miseria complicada; y en una situación en plenitud, miseria estacionaria. Y como quiera que, según Smith, no es feliz una sociedad en donde la mayoría sufre, que el más próspero estado de la sociedad conduce a este sufrimiento de la mayoría, y como la economía política en general de la sociedad del interés privado conduce a este estado de suma prosperidad, la finalidad de la economía política es evidente: la infelicidad de la sociedad. Es heavy, la infelicidad de la mayoría. En lo que respecta a la relación entre obreros y capitalistas, hay que observar todavía que el alza de salarios está más que compensada para el capitalista por la disminución de la cantidad de trabajo y de tiempo de trabajo, y que el alza de salarios y el alza del interés del capitalista obran sobre el precio de la mercancía como el interés simple y el interés compuesto respectivamente. Coloquémonos ahora totalmente en el punto de vista del economista y comparemos de acuerdo con él las pretensiones teóricas y prácticas de los obreros. Cuando él habla del economista se refiere a uno en específico, que es Smith,
es un inglés y, a ver, allá en Inglaterra, en esa época ya se tenía esta noción de estas nociones económicas y esto es lo que él está discutiendo, lo que ya está puesto en cuanto a cómo se mueve la economía en ese tiempo. Nos dice que originariamente y de acuerdo con su concepto mismo, todo el producto del trabajo pertenece al obrero, pero al mismo tiempo nos dice que en realidad revierte al obrero la parte más pequeña e imprescindible del producto, solo aquella que es necesaria para que él exista no como hombre sino como obrero. Interesante, no como hombre, no como humano, para que perpetúe no la humanidad sino la clase esclava de los obreros. El economista nos dice que todo se compra con trabajo y que el capital no es otra cosa que trabajo acumulado. Pero al mismo tiempo nos dice que el obrero, muy lejos de poder comprarlo todo, tiene que venderse a sí mismo y a la humanidad, a su humanidad. En tanto que las rentas del perezoso terrateniente ascienden por lo general a la tercera parte del producto de la tierra y el beneficio del atareado capitalista llega incluso al doble del interés del dinero, lo que el obrero gana es, en el mejor de los casos, lo necesario para que de los 4 hijos, 2 se le mueran de desnutrición. En tanto que, según el economista, el trabajo es lo único con lo que el hombre aumenta el valor de los productos naturales, su propiedad activa, según la misma economía política, el terrateniente y el capitalista, que como terrateniente y capitalista son simplemente dioses privilegiados y el ocio y están en todas partes por encima del obrero y le dictan leyes. En tanto que, según el economista, el trabajo es el único precio invariable de las cosas, no hay nada más azaroso que el trabajo del precio, nada está sometido a mayores fluctuaciones. En tanto que la división del trabajo eleva la fuerza productiva del trabajo, la riqueza y el refinamiento de la sociedad empobrece al obrero hasta reducirlo a máquina. En tanto que el trabajo suscita la acumulación de la acumulación de capitales y con ello la creciente bienestar, en tanto que el trabajo suscita en tanto que el trabajo suscita la acumulación de capitales y con ello el creciente bienestar de la sociedad, hace al obrero cada vez más dependiente del capitalista. Y ahí es donde va el otro término de enajenación, como se entiende, que al depender de otra persona, tu medio de vida sigue siendo otro. Y lo peor es que no es otra cosa, sino otra persona que tiene caprichos. Entonces, este medio de vida que sigue siendo otro, bueno, iba a decir algo y se me olvidó. Este medio de vida que sigue siendo otro, em, el punto, ¿vale? No llego al punto, pero lleva a una mayor competencia, le empuja el ritmo desenfrenado de la superproducción a lo que sigue un marasmo igualmente profundo. Concha, le iba a decir que este medio de vida que sigue siendo otro, lo que sucede es que no evoluciona. No, o sea, el trabajador se enajena en este otro y no puede por sí mismo. Algo que me voy a adelantar un poco. Cuando digo que este medio de vida sigue siendo otro, no es otro en sí, sino lo que este es en función a lo que el dinero que tiene. Luego vamos a hablar un poco sobre el dinero, posiblemente en el episodio siguiente, que no sé cómo se va a llamar todavía. Puede ser el dinero, ¿no? El Dios sensible, no sé. En tanto que, según los economistas, el interés del obrero no se opone nunca al interés de la sociedad. El interés de la sociedad está siempre y necesariamente en oposición al interés del obrero. Según los economistas, el interés del obrero no está nunca en oposición al de la sociedad, porque el alza del salario está más que compensada por la disminución de la cantidad del trabajo del tiempo del trabajo, además de las rentas consecuentes antes desarrolladas. Y dos, porque en relación con la sociedad el producto bruto total es producto neto y solo en relación al particular tiene el neto significado.
¿ok? Pero que el trabajo mismo no solo, en las condiciones actuales, sino en general, en cuanto a su finalidad, es simplemente el incremento de la riqueza. Que el trabajo mismo digno es nocivo y funesto, es cosa que se deduce sin que el economista lo sepa de sus propias exposiciones. De acuerdo con su concepto, la renta de la tierra y del beneficio del capital son deducciones que el salario padece. En realidad, sin embargo, el salario es una deducción que el capital y la tierra dejan llegar al obrero, una cohesión del producto del trabajo del trabajador, una cohesión del producto del trabajo de los trabajadores al trabajo. El obrero ofrece más que nunca en su estado, de acuerdo con su concepto, la renta de la tierra y el beneficio del capital son deducciones que el salario padece. En realidad, sin embargo, el salario es una deducción que el capital y la tierra dejan llegar al obrero, una concesión del producto del trabajo de los trabajadores al trabajo. El obrero sufre más que nunca su estado de declinación social. Tiene que agradecer la dureza específica de su opresión a su situación de obrero, pero la opresión en general a la situación de la sociedad. Pero en el estado ascendente de la sociedad, la decadencia y el empobrecimiento del obrero son producto de su trabajo y de la riqueza por él producida. La miseria brota, pues, de la esencia del trabajo actual. El estado de la máxima prosperidad social, un ideal, pero que puede ser alcanzado aproximadamente y que, en todo caso, constituye la finalidad tanto de la economía política como de la sociedad civil, es para el obrero la miseria estacionaria. Se comprende fácilmente que la economía política, el proletario, es decir, aquel que, desprovisto del capital y de rentas de la tierra, vive solo de su trabajo, de un trabajo unilateral y abstracto, es considerado únicamente como obrero. Por esto puede la economía asentar la tesis de que aquel, como un caballo cualquiera, debe ganar lo suficiente para poder trabajar. No lo considera en sus momentos de descanso como hombre, no lo considera en sus momentos de descanso como hombres, como animal, sino que deja cuidado a la justicia, a los médicos, a la religión, a los cuadros estadísticos, a la policía y al alguacil de pobres. Elevémonos ahora sobre el nivel de la economía política, y a partir de la exposición hasta ahora hecha casi con las mismas palabras de la economía política, tratemos de responder a dos cuestiones. 1. ¿Qué sentido tiene en el desarrollo de la humanidad esta reducción de la mayor parte de la humanidad al trabajo abstracto? Esta pregunta es muy interesante. Cuando él dice qué sentido tiene, lo que se está preguntando en realidad es qué hay en el fondo de esto. ¿Qué hay en el fondo de esto? ¿Qué falta cometen los reformadores en un dátil o qué bien pretenden elevar los salarios y mejorar o bien pretenden mejorar los salarios, con ello la situación de la clase obrera, o bien, según Proudhon, consideran la igualdad de los salarios como la finalidad de la revolución social. Él está criticando el socialismo. El trabajo se presenta en la economía política únicamente bajo el aspecto de la actividad lucrativa. Puede afirmarse que aquellas ocupaciones que requieren dotes específicamente o una mayor preparación se han hecho en conjunto más lucrativas, en tanto que el salario medio para la actividad mecánica uniforme, en la que cualquiera puede ser fácil y rápidamente industriado a causa de la creciente competencia, ha descendido y que tenía que descender, y precisamente este tipo de trabajo es, en el actual estado de organización de este, el más abundante con mucha diferencia. Por tanto, si un obrero de primera categoría gana actualmente 7 veces más que hace 50 años y otro de la segunda lo mismo, los dos ganan ciertamente por término medio 4 veces más que antes. Solo que si en un país la primera categoría de trabajo ocupa únicamente 1000 hombres y en la segunda 1.999.000, no están 999.000 no están mejor que hace 50 años y están peor, si al mismo tiempo han subido los precios de los artículos de primera necesidad. Y con estos superficiales cálculos, imagínense, superficiales cálculos de términos medio, se pretende engañar sobre la clase más numerosa de la población,
Además, la cuantía del salario es solo un factor de la apreciación del ingreso del obrero, pues para mesurar este último es también esencial tomar en consideración la duración asegurada del trabajo y de la que no puede hablarse en la anarquía de la llamada libre competencia, con sus siempre repetidas fluctuaciones e interrupciones. Por último, hay que tomar en cuenta la jornada del trabajo habitual antes y ahora. Esta se ha elevado para los obreros ingleses en la manufactura algodonera desde hace 25 años, esto es exactamente desde el momento en que se introdujeron las máquinas para ahorrar trabajo, a 12 y 16 horas diarias por obra de la codicia empresarial y la elevación en un país y en una rama de la industria tuvo que extenderse más o menos a otras partes, dado el derecho a un general reconocido a una explotación incondicionada de los pobres por los ricos. Pero incluso si fuera tan cierto, como realmente es falso, que si hubiese incrementado el ingreso medio de todas las clases de la sociedad, podrían haberse hecho mayores las diferencias y los intervalos relativos entre los ingresos, y aparecer así más agudamente los contrarios de riqueza y pobreza. Pues justamente porque la producción total crece y en la medida en que esto sucede se aumentan también las necesidades, deseos y pretensiones y la pobreza relativa puede crecer en tanto que se aminora la absoluta. El samoyedo, reducido a su aceite de pescado y a sus pescados rancios, no es pobre porque en su cerrada sociedad todos tienen las mínimas necesidades. Pero en un estado que va hacia adelante, que por ejemplo en un decenio ha aumentado su producción total en relación a la sociedad en un tercio, el obrero gana ahora lo mismo que hace 10 años, no está ni siquiera tan acomodado como antes, sino que se ha empobrecido en una tercera parte. Pero la economía política solo conoce al obrero en cuanto animal de trabajo como una bestia reducida a las más estrictas necesidades vitales. Pero para cultivarse espiritualmente con mayor libertad, un pueblo necesita estar extenso de la esclavitud de sus propias necesidades corporales, no ser ya siervo del cuerpo. Se necesita, pues, que ante todo le quede tiempo para poder crear y gozar espiritualmente. Los progresos en el organismo del trabajo ganan este tiempo. Esta es otra forma de enajenación en que, bueno, el trabajador no crece, digamos, intelectualmente. Los progresos en el organismo del trabajo ganan este tiempo y esto contemporáneamente se ve, quizás hasta yo mismo lo he experimentado en que, por ejemplo, cuando llego a mi casa no quiero saber nada del trabajo, nada de nada, sino simplemente distracción total, ¿no? Dopamina. La nueva, digamos, la animalidad contemporánea ahora es distraerse con dopamina. Y la dopamina, además de la comida y todo esto, es las redes sociales, el teléfono y tal y todo esto. Y bueno, aquí estamos. Pero no nos estamos distrayendo, no nos estamos distrayendo. Yo no hago esto para que ustedes se distraigan. No ejecutan, no ejecutan frecuentemente en la actualidad un solo obrero en las fábricas algodoneras, gracias a nuevas fuerzas motrices y a máquinas perfeccionadas. El trabajo de 250 a 350 de los antiguos obreros, consecuencias semejantes en todas las ramas de la producción, pues energías naturales exteriores son obligadas cada vez en mayor medida a participar en el trabajo humano. Si antes para cubrir una determinada cantidad de necesidades materiales se requería un gasto de tiempo y energía humana que más tarde se reducía a la mitad, se ha ampliado en esta misma medida el ámbito para la creación y el goce espiritual sin ningún atentado contra el bienestar material. Pero incluso sobre el reparto del botín que ganamos al viejo Cronos en su propio terreno, decide aún el juego de dados del azar ciego e injusto. Se ha calculado en Francia que, dado que el actual nivel de la producción, una jornada media de trabajo de 5 horas para todos los capaces de trabajar bastaría a la satisfacción de todos los intereses materiales de la sociedad, sin tomar en cuenta los ahorros gracias a la perfección de la maquinaria. La duración del trabajo esclavo en las fábricas
no ha hecho sino aumentar para una numerosa población. El tránsito del trabajo manual complejo al sistema fabril presupone una descomposición del mismo en operaciones simples, pero ahora solo una parte de las operaciones uniformemente repetidas le corresponden de momento a las máquinas, otra parte le corresponde a los hombres. De acuerdo con la naturaleza de las cosas y de acuerdo con experiencias concordantes, una tal actividad continuamente uniforme es tan perjudicial para el espíritu como para el cuerpo. Y aquí vamos con esto de hacer actividades mecánicas, que realmente el hecho de que sea repetida y mecánica no trae algo nuevo, no añade nada nuevo a la persona, y por eso la persona no lo siente como suyo. La persona se enajena ante su propia actividad, ante lo que ella misma hace. Y esa es la tragedia. Así pues, en esta unión del maquinismo con la simple división del trabajo entre las más numerosas manos humanas, tenían también que hacerse patentes todas las inconvenientes de esta última. Estos inconvenientes se muestran, entre otras cosas, en la mayor mortalidad de los obreros fabriles. Esta gran diferencia en que los hombres trabajen mediante máquinas o como máquinas no ha sido observada. Para el futuro de la vida de los pueblos, las fuerzas naturales brutas que obran de las máquinas serán, sin embargo, nuestros siervos y esclavos. En las hilaturas inglesas están actualmente ocupadas solo 158.818 hombres y 196.818 mujeres. Por cada 100 obreros hay 103 obreros de las fábricas de algodón del condado de Lancaster y hasta 290 de Escocia. Aquí hay unos datos que, bueno, en las fábricas inglesas de seda, muchas obreras, en las fábricas de lana, exigen mayor fuerza de trabajo, más hombres. También las fábricas, claro, mediante las transformaciones del organismo les ha correspondido pues al sexo femenino el círculo más amplio de la actividad lucrativa, las mujeres en una posición económica más independiente. Bueno, vamos a terminar con esta última cita. Vamos a terminar con esta última cita. Para el futuro, lo malo es que los millones solo logren ganar su modesto vivir gracias a su fatigoso trabajo, que los arruina corporalmente y los deforma mentalmente y moralmente, que incluso tienen que considerar como una suerte la desgracia de haber encontrado tal trabajo. Y yo creo que con esta última cita, introduzco para el próximo tema, que es cómo se produce la autoenajenación y cómo esta autoenajenación es casi que totalmente lógica, a pesar de que es desgarradora, dolorosa, sigue siendo lógica y él lo explica, cómo se da esta autoenajenación en el seno de la sociedad, cómo se da. Pero, y la enajenación consiste en esta desgracia que el hombre tiene que encontrar como una gracia la desgracia de trabajar. Ganar su modesto vivir gracias a su fatigoso trabajo que los arruina corporalmente, los deforma mentalmente y moralmente. Moralmente, aquí dos cosas. Psicológicamente, obviamente ya esto se ha visto, pero moralmente, y aquí entra una cuestión de que se pueden hacer muchas críticas en cómo se trabaja con la sociedad consumista y todo esto, cómo la sociedad consume ciertas cosas, que cómo se producen ciertas cosas que moralmente son nocivas, ¿no? Entonces, eso moralmente, sí, aquí hablamos de la industria en general, eh, no solo la industria musical, la industria del espectáculo, la industria pornográfica, todo esto, ¿no? Eso es una crítica directa, directa. De hecho, quizás en algún momento grabaré ese episodio sobre la pornografía, en algún momento hablaré sobre eso. Pero bueno,
El hombre incluso esto, hasta esto, lo tiene que considerar como una suerte, ¿no? El encontrar esta desgracia del trabajo. Y no por el trabajo, sino por el hecho de que sea de esta forma, como se produce de esta forma asalariadamente, ¿no? Entonces, vamos a dejar el episodio hasta aquí y en la próxima nos vemos. Déjenme revisar algo rapidito, por favor. Déjenme revisar algo rapidito y mientras tanto les muestro mi biblioteca. Mientras reviso algo. No, 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 por favor, no. Eh, pero es que ya va. ¿Por qué? Porque, eh, Dios mío santo, no sé cómo hacer para...